Y en esa carta, él preocupado por Timoteo para que pueda él defender esta iglesia, le empieza a dar, pues lo empieza a discipular en cuanto a qué necesitan los miembros de la iglesia para poder optar al ministerio, pero no solamente para optar al ministerio, sino para poder defender el evangelio, para poder estar pues bien en esos tiempos donde había mucho reto en Éfeso por el paganismo, ¿no? Por otros ídolos, el culto a Artemisa y estas cosas, ¿no? El enfrentamiento con mujeres que eran pues sacerdotisas de aquel templo y que muchas de las mujeres que estaban en la iglesia ahora tenían este ejemplo anteriormente del cual se estaban despegando, ¿no? Se estaban ya aproximando más al estilo, al modelo de mujer que el Señor creó, ¿no? Su diseño. Pero obviamente había muchos conflictos. Y el apóstol Pablo, sabiendo esto, pues por eso le escribió la carta a Timoteo. El pasaje de hoy no es muy distinto a los que hemos estado leyendo. Vamos a seguir explorando un poco esos requisitos o esas exigidos por el Señor, esos modelos o esos dones que deberíamos aplicar todos como iglesia. El pasaje de hoy nos dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Hoy posiblemente no nos vamos a extender mucho porque este pasaje, similar a los que ya habíamos estudiado, pues son iguales. Las mismas características y demás, la vamos a explorar un poco más a fondo. Vemos que acá menciona varias, ¿no? Honestidad, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Vamos a explorar un poco eso, porque los diáconos, a diferencia de los pastores que se encargan de la enseñanza, uno pudiera pensar, bueno, pero es menos importante. Pero al contrario a eso, los diáconos son sumamente importantes, pues hacen la labor que les permite a los pastores seguir dando clases, seguir estudiando, porque para eso fueron hechos, para apoyar, en su momento fueron hechos para apoyar a los apóstoles, pero hoy queda para apoyar a los pastores, a los ministros, a los obispos. Este puesto de diácono se diseñó para que los ministros primeramente pudieran seguir aprendiendo de la palabra y enseñándola, para que ellos como diáconos pudieran hacerse cargo de las obras de misericordia, de recursos, ¿no? Porque en aquel entonces también ya se manejaba a ellos dinero, bienes que tenían que estar repartiendo conforme era necesario y todas estas cosas. Por eso era necesario también para ellos que cumplieran con un estándar, ¿no? De honestidad, sin doblez, como dice acá su palabra, no dados al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Y este último importantísimo, porque ellos manejaban los bienes de la iglesia. Ellos se encargaban de la limpieza, ellos se encargaban de manejar las ofrendas. Todas estas cosas lo hacían los diáconos. Por eso es importante que ellos también cumplan con estas cosas. Que imagínense unos diáconos deshonestos, que se queden con la plata, que se queden con los bienes de la iglesia, ¿no? Que el pastor ya no pueda seguir dando las clases o aprendiendo más de la palabra porque está pendiente ahora de que los diáconos no se roben las cosas o sean pues muy dados al vino, ¿no? Que siempre vengan pues, mejor dicho, vueltos nada a la iglesia y demás, ¿no? Entonces es importante que ellos también cumplieran con los requisitos que le fueron dados a los ministros, a los obispos, ¿no? Por eso es importante también. Hoy vamos a explorarlos un poco. Primero vamos a empezar con la honestidad, ¿no? La honestidad hoy, muchos en la iglesia, o mejor dicho, en el mundo, ven la honestidad como, bueno, esa persona es honesta, es decir, siempre dice la verdad, siempre dice las cosas como le salen y así como las siente, las dice. A eso se refiere muchas veces con la honestidad, es casi que un término que se está usando ya y se ha corrompido un poco. Porque cuando vemos a una persona que dice la verdad y es imprudente, pero por lo menos es honesto.
Pero resulta que la honestidad no necesariamente es decir la verdad a tiempo y a destiempo, ¿no? Mejor dicho, el imprudente no es honesto, aunque muchas veces lo dicen así. Ah, pero por lo menos es honesta, me dijo una cosa verdadera, pero que me daña o que me hace mal, pero es honesto. Pero no, la honestidad, mucha diferencia de decir la verdad, tiene otros aspectos, ¿no? En Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos habla un poco de ello. Nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, dice el pasaje. Todo lo que acá acaba de decir el autor de Filipenses es honestidad. Esa es la verdadera honestidad de la que está hablando Pablo en Timoteo. La pureza, la amabilidad, lo verdadero, ciertamente, el ser veraz, ¿no? La justicia, es decir, que sea justo, una persona que verdaderamente no le guste la injusticia, eso es ser honesto. Esa es la verdadera honestidad a la que se está refiriendo Pablo acá. No es decir la verdad a tiempo y destiempo. No es ser imprudente con la verdad. Porque muchas veces lo vemos hoy, que hay gente allá afuera que se le tacha de honesto cuando es imprudente. Dice, no, pero es que yo soy honesto porque yo digo las cosas, yo no digo mentiras, yo todo lo digo, sea verdad, ¿no? Y eso no es la verdadera honestidad, mis queridos hermanos. Se está hablando acá de una persona que también es respetable. Una persona que es imprudente jamás es respetable, ¿no? O que respeta, digamos, a los demás. Alguien cuya conducta pues inspira respeto sincero, no por temor, sino por integridad y por dar el ejemplo. A veces se le respeta por temor. Porque yo dice, no, yo mejor, a él lo respeto porque donde no me saca con las verdades, me saca los trapitos al aire y mejor dicho, ¿no? Yo le tengo miedo a esa lengua, ¿no? Le tengo miedo a esa boca que me va a sacar los trapos porque me conoce bien y me va a decir cosas que, o me va a exponer ante las demás personas. Eso no es ser una persona honesta, todo lo contrario, es deshonesta, ¿no? Entonces, arreglemos nosotros nuestro lenguaje para que cuando nos dirijamos a este tipo de personas, no se nos salga aquello de que es honesto, por nada que ver, ¿no? Es todo lo contrario, es deshonesto. Tiene que ser digno, que vive de forma coherente con su fe también, ¿no? Su vida tiene peso moral, no es superficial. Las personas que se les llaman honestas y que son imprudentes, por lo general son también superficiales. Todos lo sienten a flor de piel y lo sacan al aire, ¿no? Pero debe ser una persona digna, que viva con forma coherente a su fe. Sea coherente con lo que dice, con lo que hace. Hay personas deshonestas que son coherentes, se mantienen así toda su vida, se mantienen consistentes con esa deshonestidad que los caracteriza. Pero nosotros se nos llama a ser verdaderamente coherentes con lo que somos, creyentes, ¿no? Algunos incluso temen usar el apelativo, decir o llamarnos a nosotros mismos cristianos, porque allá afuera pues, se nos critica. Pero si somos coherentes, mis hermanos, y dignos de nuestra fe, pues no nos debería dar ese temor, ese miedo, ¿no? A ser expuestos o a ser vistos como lo que somos realmente. Entonces es bueno que seamos dignos, respetables, íntegros también, transparentes, sin doble vida, ¿no? Que verdaderamente lo que exponemos en nuestros hogares cuando nos vienen a visitar, así seamos en la iglesia, que así deberíamos ser. Se nos llama a eso, ¿no? A ser transparentes con nuestra vida. Lo que somos en público también lo seamos en privado. Es normal que en nuestra casa pues seamos de una forma diferente, que nos expresemos incluso diferente porque estamos de pronto con nuestras parejas en intimidad, ¿no? Y en casa y afuera seamos de otra forma. Eso no necesariamente es ser incoherentes, ¿no? Es que así somos normalmente y pues también por prudencia también somos así. Pero cuando hablo acá de una verdadera integridad, una verdadera transparencia, es que así como somos en nuestro hogar,
cuando amamos a nuestros hermanos, amigos, familias, así seamos afuera, ¿no? He visto hermanos en la iglesia que en la iglesia son pues unos santos, uno dice, wow, increíble. Pero cuando llegan a sus casas se empiezan a pelear como perros y gatos. Entonces mantengamos una paz y una integridad, ¿no? Una transparencia que, pues, si se pelean en sus casas, pues bien podrían venir acá a pelear, pero por lo menos mantienen una coherencia, ¿no? Mantengan así la prudencia, obviamente, no se vengan a pelear acá como perros y gatos, pero manténganla también en su casa, esa paz, ¿no? Que debería caracterizarnos a todos. También se nos exige dentro de la honestidad ser serios. Cuando digo serios no es cara perdonen la expresión, cara de trasero, siempre, ¿no? Sino verdaderamente, pues no ser amargados, sobrios, ¿no? Centrados, confiables. No prestémonos pues a frivolidades dañinas y demás. Dentro de esa misma honestidad también está la honradez, ¿no? Ser honrado, esa palabra ya ni se usa. ¿Qué es eso, honrado? ¿No? Ser honorario, honorificado, o lo que sea, ser honrado, ¿no? Que nos conduzcamos con ética en todas nuestras relaciones, no solamente las laborales, porque se nos caracteriza mucho por ser menos honrado con nuestros amigos, porque donde somos honrados con nuestros amigos, pues se burlan de nosotros. Ay, esta persona es zanahoria, como dicen, sana, no hace daño, ¿no? Perdonen la expresión, que es un bobito, que se deja, ¿no? Pero seamos honrados tanto con nuestros jefes, empleados y demás, pero también con nuestros amigos. Que sepan que verdaderamente mantenemos pues una integridad, ¿no? Que no seamos nosotros luego acusados legítimamente pues de engañadores, de estafadores, de personas que se meten con todo el mundo, ¿no? Seamos honrados. La decencia es otra, ¿no? Ahora acá cuando hablo de decencia no estoy hablando sencillamente de venir vestidos a la iglesia y allá en la casa. No. Debemos tener decoro, ciertamente, autocontrol, reverencia, especialmente en contextos públicos. Bueno, en casa uno es menos decente. A veces a algunos les gusta estar sin ropa en la casa. Bueno, eso es de cada quien, pero mantener pues una decencia propia, ¿no? Comportamiento pues que refleje ese decoro, autocontrol. Por último, dentro de la honestidad, pues está también la nobleza y el ser confiables, ¿no? Hoy la nobleza ya ni se usa tampoco la palabra. Increíble cómo vamos dejando estos términos, porque no se usan, porque ya a nadie se le dice noble, ¿no? Se le dice noble a los niños, que son los menos nobles a veces. Increíble. Pues tener una actitud verdaderamente elevada, no vulgar, ni interesados. Actuar con pues una altura, un cierto nivel de altura moral, ¿no? Incluso cuando nadie la ve. Porque ¿qué pasa? A veces nos mostramos nobles frente a nuestros maestros, profesores, empleos o jefes o demás. Pero cuando estamos con nuestros amigos es cuando menos somos nobles. Al contrario, ¿no? Y ser confiables, este es lo más importante de la honestidad. Es si no el término más importante. Porque se espera de nosotros que lo que nosotros decimos así sea, ¿no? Coherentes. Pero dentro de esa confiabilidad es que las personas de verdad puedan contar con nosotros. Muchas veces vamos a una salida con amigos o un amigo tiene una necesidad y no nos busca. Y uno después se pregunta, ¿pero por qué? Pues ya estaba ahí para él. Y la persona, el amigo, el familiar, lo que está pensando es que yo no puedo contar con él. Varias veces lo he buscado y me ha decepcionado totalmente. Y nosotros nos preguntamos por qué, ¿no? Cuando se supone que cuando hacemos este tipo de malas jugadas las sabemos y las conocemos. Entonces seamos confiables, es parte fundamental de la honestidad, que de verdad cuenten con nosotros. Eso es un trabajo difícil, que muchas veces uno se compromete y no va a decir que presta y no presta, ¿no? Todas estas cosas hacen que vayamos perdiendo credibilidad y es importante que la tengamos, ¿no? Mantengamos esa credibilidad siempre. Esto no lo digo para que nosotros procuremos ser
mejor dicho, los perfectos seres humanos que hay en la tierra, ¿no? Que no se nos tache nada, porque es imposible. Y ahí está el spoiler que iba a dar al final, pero ya lo estoy dando ahorita. Es imposible que podamos cumplir con todas estas cosas. Imposible. Sin la ayuda de Dios es aún peor, más difícil. Pero ¿qué pasa? Que Pablo aún acá le está diciendo a Timoteo, sé todas estas cosas y busca estas cosas en tu iglesia. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Pablo? A pesar de que estas cosas sean imposibles para nosotros, busquémoslas como si las pudiéramos encontrar, ¿no? Que procuremos esto como si lo pudiéramos alcanzar. Muchas veces las escrituras nos van a hablar así. Incluso el mismo Pablo nos ha dicho en varias ocasiones, busquen como si puedan hallar, ¿no? Procuren como si lo puedan hacer, ¿no? Todas estas cosas procúrenlas, porque de pronto procurándolas encontramos algún que otro don que nos hacía falta, ¿no? Algunos eran incoherentes o alguno dice, bueno, es que yo he sido esto por mucho tiempo en la vida, pero quiero cambiar, ¿no? El mundo siempre nos acusa y nos dice, no, es que el hombre no cambia. Si el hombre es infiel, siempre es infiel. Si es adicto, siempre es adicto. Si es pecador, siempre es pecador, ¿no? Siempre nos van a acusar de esta forma. Pero Pablo nos dice, procuremos el cambio como si lo pudiéramos encontrar. Y de pronto lo hallamos. Algunos de nosotros posiblemente lo hallemos. Quizás no perfectos, pero sí mejor. Y es la idea de Pablo, ¿no? Está entonces el sin doblez, que lo menciona acá. Sin doblez. Me dice, ven, ¿qué es ese sin doblez? Pues si lo leemos literalmente, vemos a una persona que no está doblada, no se siente y queda recta. No, ¿no? Obviamente sabemos que no es esa la palabra. Vamos con esa expresión sin doblez. Según el griego, significa no de doble palabra. Sin doblez, no de doble palabra. Santiago capítulo 1, versículo 8 nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces no es solamente de doble palabra, que dice una cosa y hace otra, sino también de doble ánimo. Dice que siente una cosa y luego siente otra, ¿no? O dice que hoy sí está animado para creer en el Señor y al siguiente dice, no, ese ya yo no creo en Dios, ¿no? Sin doblez. Una persona indecisa, verdaderamente, ¿no? En toda la vida, no en lo que dice, en lo que planea hacer, en lo que siente, ¿no? No estoy diciendo acá que se decidan, si están en un matrimonio, que se decidan verdaderamente qué van a comer, porque entonces yo soy sin doblez. Siempre me la paso diciendo a la niña, ¿qué vamos a comer? Decide tú, no, tú decides. Ah, pero yo quiero eso, no, pero yo también. Pero, ay, ¿y qué hacemos? No, el sin doblez acá es verdaderamente ser decisos para lo que de verdad importa, ¿no? Lo que decimos cuando vamos a un encuentro familiar o amistoso, laboral, que seamos decisos con lo que vamos a hacer, seamos coherentes, uso mucho esa palabra en este pasaje, para esas cosas, ¿no? Que seamos verdaderamente coherentes, decididos. Ahí algunos, en algún punto de su vida les va a tocar tomar decisiones muy duras, y duras que posiblemente los van a ver como tiranos o personas que tomaron una decisión fuerte. Imagínense ustedes que de pronto les toca despedir a alguien, ¿no? Y ustedes cuando toman la decisión sienten un remordimiento, ¿no? Dicen, yo no debí haberlo votado. Posiblemente la mejor decisión que pudiste haber tomado fue despedirlo, pero aún así te sientes mal porque eso duele. Pero a veces como jefes toca tomar esas decisiones. En ese tipo de decisiones yo suelo aconsejar, si tomaste una decisión, quédate con esa decisión y verdaderamente acéptala, ¿no? En algún punto nos tocó a nosotros tomar una decisión difícil, como presbiterio, como iglesia, y nos tocó pues mantener la palabra. Algunos más indecisos posiblemente se sintieron mal. Y sí, claro, es que es fuerte, obviamente nos vamos a sentir mal, pero debemos mantener coherencia en las decisiones que tomamos.
¿Son duras? Sí, son duras. Pero debemos tener la valentía de decir, yo me mantengo acá. Si yo ya decidí esto, lo decidí, seguimos adelante, ¿no? Es muy importante, porque muchas veces nos va a tocar a todos en algún punto. No sé, de pronto, pues meter a alguien, a un niño en una escuela, y ese niño llora y sufre y demás, y yo no debí. Pero entender y tener la coherencia de decir, ok, yo tomé esta decisión, me mantengo aquí, ¿no? Es que, ay, no, mejor no, vamos a sacarlo. Tampoco, porque entonces vamos a sufrir más. Porque entonces pasa y va a pasar que metimos al niño en la escuela, lo volvimos a sacar y, ay, no debí sacarlo. Y estás ahí en ese vaivén impresionante, del cual luego vas a sufrir mucho. Entonces las decisiones, especialmente las difíciles, no tengamos doblez, mantengámonos allí, ¿no? Porque esto nos va a convenir mucho más y la gente nos va a creer más, va a tener más credibilidad en nosotros. Bueno, tomó una decisión, se mantuvo en ella, salió adelante, ¿no? No es que, ay, se arrepintió, volvió tal, no, pero es que entonces yo no confío en esa persona, porque dice algo y pues después se está arrepintiendo, yo como me mantengo allí con él, ¿no? Imagínense una persona así en los negocios, sería horrible. Dice, ay, vamos a darle con todas a abrir una barbería en Bogotá, allá vamos. La abre y no, ay, es que ya no, es que me arrepiento. No, mejor quédate tú con la sociedad, ya yo no formo parte y uno queda solo ahí como que duro. Entonces, sin doblez, mis hermanos, muy importante. Ahora, cuando les estoy hablando esto, pareciera que estuviera yo comportando como un profesor que está enseñando autosuperación y demás. Pero estas son cosas que provienen del Señor, que verdaderamente nos están enseñando a ser mejores hijos suyos, a ser verdaderamente confiar más en Él y que la gente confíe en nosotros. Entonces, el hombre de doble ánimo, como dice Santiago, es inconstante en todos sus caminos. Es para que no vayan a decir que soy una persona de autosuperación, que le estoy enseñando a vivir mejor. Es algo que está diciendo los apóstoles, que seamos sin doblez, que no seamos de doble ánimo, porque una persona así termina siendo inconstante en toda su vida, ¿no? Con el sin doblez está la sinceridad, la integridad, ¿no? La transparencia, ser veraz, que lo que dice verdaderamente sea verdad, ¿no? También prudencia, pero ser auténtico, confiable, consistente, honesto, ¿no? Básicamente. Ahora venimos con el no dados a la bebida, no dados a mucho vino, como dice el pasaje. Esto claramente está hablando de adicciones. Y cuando dice no dados a mucho vino, no solamente está refiriéndose a tomar, está refiriéndose a cualquier tipo de adicción que uno tenga. Todos en algún momento, mis queridos hermanos, disfrutamos de algo mucho y lo queremos seguir usando o seguir haciendo. Eso pasa. A algunos les gusta mucho Netflix, se la pasan viendo Netflix. A algunos les gusta mucho el cigarro y fuman mucho. Algunos toman al punto que dicen, uy, esto me encanta y me siento tan bien cuando lo hago que lo voy a seguir haciendo. Eso pasa. Y para todos va a pasar en cierta medida, en ciertas cosas, en ciertas actividades. Todos en algún momento nos vamos a enfrentar a un nivel de adicción. Adicción a la bebida, adicción al cigarrillo, adicción a las películas, adicción a ir a bicicletear los domingos y no venir a la iglesia. ¿Sí? Todos, mis queridos hermanos, tenemos adicciones en algún punto de nuestra vida. En algún punto. A los videojuegos, a salir con el perro porque no puede salir sin dejar todos los días. Siempre hay adicciones de algún estilo. ¿Qué pasa? Que crecen dentro de lo que nos gusta, nuestras pasiones, ¿no? Cuando la pasión se vuelve desmedida, ahí se convierte en adicción, ¿no? Y a eso se está refiriendo acá Pablo, que tengamos dominio propio, una palabra espectacular que nadie usa hoy día. Ustedes le escuchan a una persona que diga, tienes dominio propio, y uno de una vez dice, o es cristiano, o es un profesor, o algo por el estilo, un maestro, pero esa palabra usarla en nuestro común, jamás. Dominio propio, ¿qué es eso? Nadie lo necesita. ¿Qué es esa palabra tan fea? ¿No?
porque nos gusta dejar que nuestro cuerpo tome las decisiones. Y eso nos causa terrible mal, porque con eso viene todo lo demás. Al no haber dominio propio, no solamente hay adicciones, sino que también la gente empieza a dejar de creer en ti, ¿no? Esa confiabilidad o credenciales se pierde. Porque dice, ¿cómo confío yo en una persona que no se puede controlar a sí mismo? ¿No? Eso es lo malo, lo que trae también problemas para la familia, trae problemas para uno, ¿no? Ustedes han visto muchas veces a los adictos al cigarrillo, las drogas, cómo se vuelven todos flacos, feos, ¿no? Se ponen todos así porque no pueden controlarse. No tienen ese dominio propio que hace falta, no solamente en la iglesia, sino en la vida misma, ¿no? Es un autodominio que hace falta. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. No dados a la bebida acá, ese es precisamente eso. Dejar las adicciones. Uy, qué dura palabra, porque es difícil. Algunos de nosotros quizás no seamos adictos en algunas cosas o en nada, posiblemente. Pero el que es adicto sabe lo difícil que es dejar estas cosas. Sumamente, terriblemente difícil. Tanto al punto que cuando la deja le da ansiedad. ¿No? Dice, Dios mío, es que necesito esto. Lo necesito para seguir viviendo. Han visto a los que salen de las drogas y a los meses están que se rascan la cabeza, se jalan los pelos porque no logran salir de querer volver a ello. Por eso es tan dañino. Precisamente acá nos está hablando el Señor diciéndonos que por eso es primordial, primero que no caigamos en ello, porque Él sabe lo que viene luego. El Señor entiende que hizo ciertas cosas de las cuales si uno abusa, termina siendo esclavo de eso, ¿no? Pero es muy importante que sepamos reconocer la adicción como un problema real, verdaderamente real, difícil de salir de él. Y cuando uno cae, pues muy difícil, o mejor dicho, cuando uno sale de allí, difícil no volver a caer, ¿no? Entonces es muy importante que si nosotros tenemos hermanos, familiares, amigos que estén en esa y que los amemos verdaderamente, pues tener primero paciencia, porque es un desafío para toda la vida, mis queridos hermanos. La adicción no es algo que se libera uno de la noche a la mañana. Hay algunos que sí. He conocido casos que dicen, bueno, yo era pagano antes, era incrédulo, no creía en el Señor y yo pues hacía estas cosas fuertemente, pero cuando conocí al Señor, ni más. Hay gente que escuchamos y hemos escuchado esos testimonios así que dejan el cigarro o algo de la noche a la mañana. Y bien, buenísimo. Quisiéramos que todos fueran así, pero no todos van a ser así. No todos van a pasar por ese mismo nivel de autodominio, porque a todos nos hace falta el autodominio. Imagínense ahora a la persona que cae en adicción, ¿no? Si uno no es adicto y no tiene autodominio, imagínense al que es adicto. Doble trabajo. Entonces, mucha paciencia, tolerancia, amor, ciertamente, porque hace falta amor acá. Acá no acusamos a nadie, ni siquiera nos exponemos los unos a los otros, porque pues en la iglesia hemos enseñado siempre a cubrirnos los pecados, las vergüenzas, porque es el Señor quien trabaja allí. Cuando nosotros cubrimos, es el Señor quien cubre. Cuando nosotros toleramos, es el Señor que tolera. Y así sucesivamente. Por eso es necesario, como dice el Señor, que seamos suyos, sus hijos. Y asimismo, lo que nosotros hacemos, la gente va a decir es Dios, ¿no? Es eso, realmente. Cuando venimos a la iglesia es Dios quien nos trae. Cuando somos pacientes entre nosotros, es Dios quien es paciente entre nosotros, ¿no? Y así sucesivamente. Somos sus embajadores. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta esto. Claro, yo lo estoy diciendo desde un lado o desde un punto de vista que estamos fuera, ¿no? Que no somos adictos. Pero si hay alguno acá de entre los hermanos que lo sea, tiene mucho trabajo, ciertamente, pero que sepa que jamás se le acusará, jamás se le va a condenar, a sacar, obviamente. Por supuesto que no. Si no vamos a cubrirnos los pecados. Muy bien, por último está el sin codicias o ganancias deshonestas, ¿no?
Este era el más importante para los diáconos que se encargaban de los bienes de las demás personas. Pablo acá le está diciendo a Timoteo, bueno, mira, que si vas a buscar un diácono, esta persona debe ser sobria, no dado al vino, no dado a adicciones. Debe ser una persona honesta, que verdaderamente sea íntegra, digna de confiar en esa persona. Porque cuando tú no estés, Timoteo, esa persona se va a encargar de las cosas que tú dejas atrás. Porque eres un obispo que está encargado de enseñar, está encargado de preparar a los demás. Muy poco vas a manejar tú los recursos. Posiblemente Timoteo manejaba todas estas cosas. Era una iglesia pequeña, ¿no? Estaba empezando a crecer en Efesios, por lo que Timoteo posiblemente estaba encargado de todo esto. Hemos visto estos casos así en donde no hay, bueno, nosotros no tenemos diáconos, por lo que el presbítero y yo pues nos hemos encargado de todas estas obras. Pero cuando venga un diácono debe ser una persona pues a la que se le pueda confiar estas cosas, ¿no? Todo, el lugar, los bienes, todo, ¿no? Las obras de misericordia, visitar, cosas, todo, ¿no? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, prepáralo bien, busca una persona confiable, que verdaderamente se sienta con la capacidad de lograr todo esto. Ahora, Pablo ciertamente le está diciendo esto y yo hoy a ustedes. Pero Pablo, así como nosotros hoy, tenemos la misma sabiduría de poder decir que una persona así no existe. Una persona que cumpla con todos estos puntos no existe. Y si existe, wow. No está en la iglesia, por ejemplo. Y si llega a la iglesia y dice, no, yo me voy de aquí porque esta gente no. Eso no está a mi nivel. ¿No? Curioso. Realmente sí existió una. Nuestro Señor Jesucristo. Es el único que pudo cumplir con todo esto. Sin pecado concebido, ¿no? Nacido de la Virgen María. Él verdaderamente sí logró todas estas cosas. Y es interesante, porque una persona como él habría dicho, pues, voy a reinar. Yo soy disciplinado, soy sobrio, no caigo en drogas, no caigo en adicciones, no soy de ganancias deshonestas, soy perfecto. Una persona así podría reconocer que es perfecta. Podría decirlo con propiedad, yo soy perfecto y no sería él arrogante, porque es verdad. Lo habría dicho y todo el mundo diría, es verdad, sí es cierto, tienes razón, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Nada. Una persona así podría reinar, podría estar en cualquier cargo, lo haría bien, todo, ¿no? Mejor dicho, sería un hombre ideal. Las mujeres, pues, alabado, el único hombre, ni Henry Cavill. Increíble. Pero mis queridos hermanos, él, ante todo eso, lo que menos hizo fue usarlo a su favor. Porque él pudo haberlo hecho, pudo haber reinado. Satanás, como lo tentaba, tú todo lo que puedas tener lo vas a tener. Arrodíllate ante mí, lo vas a tener, eso es todo. Pero tú tienes la capacidad para llegar a cualquier sitio y nadie podría detenerte. Los sacerdotes le tenían miedo, los fariseos lo querían matar. Dicen, no, este hombre es peligroso, es terrible. Donde lo dejemos, logra lo que él quiera. Tenía un montón de gente atrás, más de un millón de personas. Imagínense ustedes ese nivel de popularidad. Y nuestro Señor Jesús, con una palabra, los dispersó a todos, porque él entendió que todos lo buscaban por interés propio, ¿no? Y solo se quedaron 12. Y a los 12, ¿qué les dijo? Ustedes se están quedando aquí porque yo los escogí. Increíble, ¿no? Pero ¿qué hizo él que verdaderamente cumple con todos estos puntos que hemos tratado? En vez de usarlo a favor, lo usó a nuestro favor. Interesante, ¿no? Y aquí entra un poco el evangelio para variar, ¿no? Ese Señor nuestro, que verdaderamente pudo llegar a los 80, 90 años. Imagínense un hombre con ese nivel de disciplina, ¿no? De todos los puntos. Pudo haber llegado a los 100 años fácilmente porque se cuidaba hacia todos. En él no había ningún tipo de problemas. Pudo lograr cualquier cargo.
Pero fíjense que vivió solo hasta los 33 años. ¿Por qué vivió hasta los 33 años? Lo sabemos todos. Se sacrificó por nosotros. Interesante, ¿no? Porque ahí vemos quién es el Señor realmente. ¿Y quién somos nosotros? Porque Él, viendo que nosotros no podíamos llegar a ese nivel, no podíamos cumplir con la ley de Dios, Él dijo, pues yo les voy a dar mis méritos. Yo voy a ir hasta el final. Me van a maltratar, me van a ofender, me van a escupir en la cara. Pero lo voy a hacer por ellos, por mi pueblo. Y lo hizo, lo logró. Hoy se separa siempre las épocas entre antes y después de Cristo. Hoy seguimos leyendo su palabra. Porque entendemos que Él es el único que nos puede llevar al Padre, que nos puede dar estos dones que estamos requiriendo acá, ¿no? Y es por eso que hoy, a pesar de que nosotros decimos estos dones y los requerimos y decimos que es necesario que los veamos en los ministros y demás, les aseguro, mis queridos hermanos, que ni el presbítero Iván, que ni yo cumplimos con esos dones. Y que los diáconos que vengan tampoco van a cumplir con esos dones. Que el único que pudo cumplirlos fue Cristo. Y ahora Él nos dice, perdonen a los que vayan a venir. Soporten, paciencia, porque pues a pesar de que no son perfectos, ya yo no voy a requerirles la perfección porque ya yo los salvé. Ya yo los salvé a todos ustedes. Ustedes ya no van a necesitar una iglesia perfecta. Se van a seguir peleando, se van a seguir echando chismes los unos a los otros, pero ya no es necesario. Yo no voy a requerir perfección. Voy a requerir es un corazón que me ame. Es todo. Y aún eso que nos está requiriendo, Él nos lo da. Interesante, ¿no? Porque pudiéramos decir, bueno, pero es que ¿cómo lo amo si pues no lo conozco? La palabra nos dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos dio el amor, Él nos dio los dones y seguimos adelante. No hay más. Hoy estoy acá hablando de dones y de que una persona que no sea de ganancias deshonestas y demás, sí, es bueno que lo procuremos, pero entendamos que no lo vamos a alcanzar. No vamos a alcanzar este nivel de perfección. Todos caemos en algún punto, siempre. Lo mismo que le decimos a los ateos cuando dices que yo voy al cielo porque yo creo que soy bueno y les damos los 10 mandamientos. Ah, bueno, ¿cuál cumples, cuál no cumples? Si cumples algunos, chévere, pero si rompes uno, los dañaste todos. Y los ateos dicen, ah, bueno, es que yo no creo en los 10 mandamientos. Ah, muy conveniente. Conveniente. Pero lo cierto es que aún nosotros reconocemos que no los cumplimos todos. Solamente con el de la mentira. Unidad es que yo no miento. Ah, pecaste. Ya ahí caíste. Todos somos pecadores. Todos somos imperfectos. Por eso, asimismo, vamos a seguir escogiendo entre nosotros pastores, presbíteros, diáconos, imperfectos. No hace falta más que un corazón dispuesto a servirle al Señor y sobre la marcha vamos viendo. Nos vamos puliendo entre nosotros. Y asimismo la iglesia. Porque como lo dije anteriormente, estos no son requisitos para los obispos únicamente, sino para toda la iglesia. Y son requisitos que son imposibles de alcanzar, pero que, dice Pablo, procúrenlos como si pudieran alcanzarlos. Porque de pronto algún don nace nuevo en nosotros. Y que el Señor nos ayude. Sin Él no vamos a poder. Oremos, mis hermanos. Padre amado, Señor nuestro, nosotros no podemos acercarnos a ti si tú no nos lo permites antes. Tú, desde el nacimiento de los primeros seres humanos, desde el nacimiento de tu creación, cuando hiciste a Adán y a Eva, les diste solo un mandamiento, o dos: cuidar tu reino, cuidar la tierra, el jardín del Edén y todo lo que les diste, los animales,
la fauna, la flora. Y el segundo, no comer del árbol del bien y del mal. Ellos incumplieron desde el primer momento y hoy así nosotros también hacemos. Seguimos rompiendo tus mandamientos, seguimos yendo en contra de la creación misma. Hoy se ha llegado a la conclusión en el mundo que sin el ser humano la creación puede seguir subsistiendo. Pero lo cierto es que tú nos creaste a nosotros. Cuando nos creaste, tú dijiste, fue bueno, pero nosotros hoy en rebeldía nos hemos alejado de ti. Con todo, ya tú tenías un plan para redimirnos desde antes de la fundación del mundo, enviando a tu Hijo, el verdadero y primer hombre que jamás pudo existir perfecto. Que gracias a él, en vez de usarlo a su favor para obtener placeres en esta tierra, en este mundo, fue dispuesto a morir por nosotros. Es un misterio que desde años teólogos, científicos, arqueólogos han estudiado porque no comprenden las razones por las cuales nuestro Señor Jesús es tan famoso a nivel mundial. Pero es tan curioso, Señor nuestro, que las razones son tan simples, que el mundo afuera no lo cree. Que haya Él ido a la cruz por amor a nosotros. Nadie cree esto. Todos creen que había una razón escondida, que había un interés oculto, que por mentiras se sacrificó, cuando posiblemente ninguno de nosotros se sacrificaría por una mentira. Los apóstoles también se sacrificaron, habiendo sabido que Jesucristo existió, caminó entre nosotros y se dio a sí mismo por nosotros. Los apóstoles no les quedó otro remedio que imitarlo. Muchos de ellos murieron, decapitados, crucificados. Todas estas cosas les ocurrieron porque ellos siguieron adelante, porque creyeron también en la perfección y el cuidado que nuestro Señor Jesucristo está teniendo con su iglesia en todas las épocas y en todo el mundo. Hoy también a nosotros se nos ha dado esa responsabilidad. Pero con esa responsabilidad vienen los dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Jamás vamos a encontrar un hombre tan perfecto como Él. Por eso es nuestro Rey, por eso es nuestro Señor hoy, porque Él se lo merece y Él solo se lo merece. Por haber logrado algo que ningún otro habría podido lograr, que es dar sus propios méritos, dar su propia perfección para salvarnos a nosotros pecadores. Jamás. Nosotros jamás daríamos la vida por un criminal, un mentiroso, un infiel. Pero nuestro Señor Jesús así lo hizo por nosotros, infieles, criminales, pecadores. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque ahora queremos nosotros perfeccionarnos, ser más como Cristo, ser imitadores de Él, poder encontrar en Él salvación, que nosotros estemos bien, que seamos justos, que seamos misericordiosos, que cumplamos con nuestros deberes, que dejemos nuestras adicciones, porque así únicamente estaremos nosotros también tranquilos, porque aunque no podemos pagarte, Señor, por lo menos buscaremos imitarte un poco y eso basta, porque el resto lo haces tú. La salvación nos la das tú, la redención nos la has dado tú, el perdón nos lo has dado tú, Señor, y nos has amado. Te damos gracias por amarnos, por darnos vida eterna, porque ahora estamos tranquilos y morimos, no pasa nada, vamos a estar en paz, en el verdadero descanso que los paganos suelen decir vanamente, porque ellos no saben que para ellos sí que no hay descanso, por cuanto no han aceptado a nuestro Señor. Te damos gracias, sin embargo, y te pedimos porque más y más de ellos vengan a nosotros y se sumen a esta gran felicidad que nos has dado.